Gloria al Señor. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Una cosa importante dice la última frase, como lo solía hacer. Vamos a repetirlo una vez más. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y la última frase dice, como lo solía hacer antes. No cabe duda, hermanos, amigos, que estamos viviendo un tiempo crucial en el mundo. Estamos viviendo un tiempo que para muchos es un tiempo de crisis. Nunca en la mente de muchas personas se había pensado vivir o estar en esta situación. La palabra pandemia era un término que no se estaba mencionando muy comúnmente. Era algo que se había dejado de mencionar por mucho tiempo. Pero la realidad es que estamos viviendo bajo una pandemia mundial, una crisis mundial. Y pensando en la palabra y viendo todos los acontecimientos, analizando la situación en la cual estamos pasando, no cabe duda que la palabra de Dios nos habla en diferentes direcciones y en diferentes formas. Habla a la familia, habla al mundo y habla a la iglesia. Y pensando en lo que estamos pasando, también podemos pensar en lo que va a pasar después de la crisis. Porque una de las cosas que yo le decía a mis hermanos es a la iglesia, estoy seguro que Dios va a estar con nosotros y que vamos a pasar esta crisis. Pero tenemos que hacer algo en medio de esta crisis. Y Dios nos quiere hablar en diferentes maneras. Y no cabe duda que después de la crisis, como en todas las crisis que hemos visto y que hemos escuchado, quedarán secuelas, quedarán cicatrices y pérdidas de mucho tipo. Pérdidas en diferentes áreas. Pero una cosa sí tenemos que hacer, y quizás ya la estamos haciendo en algunas formas, y es viendo alguna solución. Algunas personas tendrán que sufrir, llorar, buscar soluciones, y quizás adaptarnos a una nueva forma de vida. Quizás adaptarnos a algo que nunca habíamos experimentado, y quizás tenemos que ver algunas cosas, retomar algunas cosas que no hemos estado practicando. Adaptarnos a una nueva forma de vida no es fácil. Hacer cosas que no hacíamos o no estábamos acostumbrados. De hecho, esta mañana en el templo no hay ningún hermano, ninguna persona. Porque es algo a lo que tenemos que recurrir para impartir la palabra del Señor. Y esto no es fácil, entendemos y ya estamos sufriendo en cierta forma. No es fácil porque somos seres sociales, somos seres que estamos acostumbrados a reunirnos, somos seres que estamos acostumbrados a manifestarnos en masa, somos seres humanos que estamos acostumbrados a adorar en masa. Qué bonito es levantar las manos cuando el templo está lleno. Estamos acostumbrados a ver la gente levantar sus manos, abrir su boca, danzar en el Espíritu, a aclamar al Señor. Y qué bello es ver a los hermanos. Estamos acostumbrados a estrecharnos la mano. De hecho, estrechar nuestra mano es algo normal y común, es algo esencial entre amigos. Es más, yo estaba analizando esta semana que en algunas culturas, y lo podemos ver, y una de las culturas más que afecta más es el área hispana.
Porque muchas de las culturas estamos acostumbrados al abrazo, al beso, a la cercanía. Es parte de nuestra vida. Pero aquí, mis hermanos, es donde la palabra del Señor nos habla. Aquí es donde debemos reflexionar, y el Señor ha estado hablando en diferentes maneras y en diferentes medios. Pero hay una reflexión que quiero compartir con ustedes esta mañana. Y es que en las últimas décadas las cosas han caminado un poco aceleradas. Hay cosas que han ido demasiado rápidas. Hemos tenido grandes avances en la ciencia, en la tecnología. De hecho, este medio por el cual estamos transmitiendo hace 2 décadas atrás no lo teníamos. Es algo nuevo, pero bendito es el nombre de Dios porque lo tenemos y lo podemos usar. ¿Cuántos alaban y glorifican al Señor? Ahora no escucho todas las voces de los hermanos, pero sé que ahí en el hogar están gritando, están diciendo amén, gloria a Dios. Pero ¿saben qué, hermano? Hemos tenido muchos avances, hemos tenido muchas bendiciones acerca de la tecnología. Pero lamentablemente hemos perdido grandes valores. Lamentablemente, hermanos, la familia cada vez está más lejos. Lamentablemente la familia cada vez está más separada. Lamentablemente hay familias que tienen una casa pero no tienen un hogar. Hay familias que se reúnen pero no están unidos. A veces la familia se reúne y cada quien está en su asunto. Y ese asunto puede ser el mismo celular. Ese asunto puede ser la misma tecnología. Hemos avanzado tremendamente, pero también hemos perdido grandes cosas, hemos perdido grandes valores. Y yo creo que es tiempo de reflexionar, es tiempo que la iglesia y el mundo entero empiece a reflexionar que no hay nada más importante que la familia y que la adoración a Dios. No hay nada más importante que la familia se una para adorar al Señor. Hermanos, hay familias que se reúnen y yo sé que adoran y glorifican al Señor. Hay familias muy unidas. Pero eso no es todo. También tenemos la parte de la iglesia. Porque una parte de los valores que hemos perdido es dentro de la familia. Pero otra parte que hemos perdido es dentro de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué es lo que hemos perdido en la iglesia? Y muchos dirán, bueno, pastor, hemos tenido grandes avances. Sí, hemos tenido grandes avances. Hemos logrado muchas cosas. Y la primera cosa es los valores dentro de la familia. La unidad dentro de la familia. Y la otra cosa es dentro de la iglesia. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque hemos edificado grandes altares. Y estoy hablando en la parte material. Hemos edificado grandes catedrales. Hemos edificado altares lujosos, donde la gente se maravilla, donde la gente llega y adora al Señor. Y no está nada de malo en eso, en edificar cosas buenas para Dios. Pero nos hemos encargado de edificar lo material. Nos hemos encargado de hacer grandes eventos, donde se llama a la multitud. Hemos hecho grandes eventos, pero hemos perdido algo bien importante. O quizás estamos perdiendo algo bien importante. Y esto es el altar familiar. La unión en la familia, número uno. Y dentro de la iglesia, quizás no hemos enseñado que como hogares, que como familia, tenemos que tener un altar para adorar al Señor. Y no es algo que lo tengamos que hacer como costumbre, no. Es, mis hermanos, algo fundamental que yo estaba reflexionando. ¿Por qué les digo esto? Porque en estos momentos precisamente es cuando esto debe de aflorar, es cuando debe renacer. Es más, hay una nueva generación. Fíjate, hermano, cuando yo crecí, veía que habían reuniones, cultos todos los días en la iglesia, de diferentes maneras. Pero pocas veces se invitaba a que la familia tuviera un altar. Y a veces Dios tiene que recurrir a ciertas cosas para que la familia se vuelva a unir. No cabe duda que dentro de la crisis Dios también nos quiere hablar. No cabe duda que Dios quiere decirnos algo. Y encuentro en este verso de Daniel, la historia de Daniel es muy grande, pero encuentro en este verso algo bien especial que Dios nos quiere decir en esta mañana. He observado en los últimos tiempos una generación que si tú les preguntas
qué es el altar familiar, no sabe. La familia en los últimos tiempos no tiene una hora de reunión. Y nosotros los que vivimos en este país tan especial, tan bueno, también hemos sufrido parte de esto. Porque la familia, el padre y la madre están queriendo levantarse económicamente. Estamos trabajando como que el mundo fuera solamente el trabajo y el dinero. Nos hemos obsesionado con lo material, pero hemos perdido algo fundamental, y es la adoración dentro del hogar. En los últimos tiempos, hermanos, ya no hay muchos matrimonios orando juntos, porque uno se va de mañana, llega tarde, y el otro sale en la tarde porque el otro se tiene que quedar con los hijos. Entonces no hay una unión, y cuando llega el que llegó en la noche, llega tarde y no hay tiempo para orar juntos porque el otro ya está dormido. No hay una hora específica marcada en el hogar donde el matrimonio se ponga a orar, donde se agarren de la mano y sus hijos puedan tener un buen ejemplo y que un día puedan decir: yo voy a ser igual que mis padres. Yo los miraba orando, yo los miraba leyendo la Biblia. Ya no hay muchos matrimonios orando juntos. Los niños, mis hermanos, ya no memorizan la Biblia. Antes, cuando yo iba a la escuela dominical, era de prioridad que nos aprendiéramos la palabra de Dios. Cada domingo teníamos que aprender un texto de la palabra. Hermanos, ahora la escuela dominical se ha convertido en algo bueno, pero a la vez no hemos insistido en que nuestros niños aprendan la palabra. Así que ya no hay muchos niños que están memorizando la palabra del Señor. Yo pudiera mencionarles muchas cosas esta mañana. Pudiera traerles muchos ejemplos de los valores y de las cosas que como hogar, como familia hemos perdido, pero también como iglesia hemos dejado de hacer. De hecho, mis hermanos, yo les decía unos días atrás a la congregación, estas 4 paredes no es la iglesia. La iglesia somos nosotros, los redimidos con la sangre de Cristo. El pueblo de Dios es la iglesia. Y la iglesia no está encarcelada en 4 paredes. La iglesia es en tu hogar. La iglesia es donde quiera que tú estés. Sí tenemos un lugar de reunión. Sí tenemos un lugar donde venimos y nos congregamos, porque el Señor así lo dice en su palabra. Daniel, la historia de Daniel nos enseña principios poderosos. La historia de Daniel nos enseña cosas relevantes en nuestra vida. Daniel nos enseña cuál debe de ser nuestro deber, cuál debe de ser nuestra reacción en tiempo de crisis. ¿Cuándo esperábamos ver estas cosas que estamos viendo? Que seamos restringidos de tener la libertad de reunirnos. Incluso la familia no se puede juntar en un grupo muy grande porque hay probabilidad de que uno pueda contagiarse con el virus. ¿Cuándo pensábamos en esto? Nunca, porque estábamos en una rutina. Pero dentro de la crisis, por eso el tema de esta mañana es el altar en tiempo de crisis. Porque el altar a Dios no se va a limitar ni a una crisis, ni a una prueba. Incluso no se va a limitar ni a la muerte. ¿Saben por qué? Porque la palabra del Señor, yo he leído muchas historias de hombres y mujeres que aún al borde de la muerte están adorando y glorificando al Rey de Reyes. Y uno de ellos que viene a mi mente es Esteban. Dice la palabra del Señor que lo estaban torturando, lo estaban apedreando y estaban a punto de ejecutarlo a pedradas. Pero ¿saben qué pasó? Dice la Biblia que la gloria de Dios se manifestó y él miró los cielos abiertos. No cabe duda que había un altar en ese momento, aún en medio de la muerte, aún al borde de la muerte. Aleluya, bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Y eso es lo que nos enseña Daniel. Eso es lo que nos enseña Daniel. ¿Cuál debe de ser nuestra reacción en tiempos de crisis? Fíjate lo que hacemos. Muchas veces nos quejamos. Muchas veces quizás hasta lloramos. Muchas veces quizás buscamos alguna solución. Algunas personas se atemorizan. entran en pánico.
diferentes situaciones. ¿Cuál debe de ser nuestra reacción en tiempos de crisis, iglesia? Pueblo de Dios, Daniel nos enseña una lección muy linda, muy especial. Número 1, nos enseña que hay cosas que nunca se deben dejar de hacer. Hay cosas que nunca se deben dejar de hacer. Nota lo que pasa con la historia de Daniel en este contexto en el cual estamos hablando en este momento, en esta historia. Para Daniel era un momento de crisis. Quizás no es igual a la que nosotros estamos pasando, pero sí era un momento de crisis. Daniel había llegado a ocupar una posición muy importante. Relata el capítulo 6 de este libro que él era jefe de jefes. Relata este pasaje, esta historia, que él era el jefe de los gobernadores. Era número 1 antes del rey o después del rey. Daniel había ocupado una posición bien importante. Pero ¿qué pasa? Que a todos en esta vida nos puede llegar una crisis. Sean grandes, sean gobernadores, sean pequeños. A todos en algún momento de la vida nos llega una crisis. Pero algo tenemos que aprender. Daniel tenía o estaba pasando un momento de crisis. Fíjate lo que está sucediendo. Hay un atentado en contra de su fe. Porque resulta que estos sátrapas y estos gobernadores se reúnen a escondidas de él y dicen: vamos a planear algo para hacer caer a este Daniel. Porque este Daniel es bien raro. Este Daniel hace cosas que nosotros no hacemos. Y entonces le tendieron una trampa. Y se reunieron y dijeron: vamos a ir donde el rey. Y como ellos conocían la ley de Media y de Persa, se van donde el rey y le dicen: oh rey, fíjate que queremos que hagas una ley. Y la ley consistiría en que si hay alguien que no haga caso a tus leyes y que no te adore y que no adore tu Dios, entonces sea echado en el foso de los leones. Y el rey fue engañado. Este rey amaba a Daniel de alguna manera. Le tenía cierta simpatía. Por algo lo tenía ahí. Pero resulta que el rey firmó el edicto y dijo: sea hecha la ley. Y una de las leyes, una de las cosas que pasaba en Media y en Persa, es que cuando el rey ponía su anillo, cuando firmaba el edicto, cuando firmaba la ley, una de las cosas que pasaba es que no se podía abrogar. Era ley y se tenía que cumplir aún sobre el mismo rey. Entonces ellos fueron, y dice la palabra del Señor. Por eso es que este texto es clave, porque en el verso 10 dice: cuando Daniel supo que había sido firmado el edicto. Oiga bien, ¿cuál fue la reacción de Daniel? Porque Daniel, estoy interpretando, Daniel está siendo atentado en contra de su fe. Daniel corría peligro, y peligro de muerte. Porque ¿qué pasa si a uno lo tiran en un foso con leones? Y luego los leones, si no les han dado de comer, comidos o no comidos, un león te come, o por lo menos te mata. Y si no te desayuna hoy, te va a desayunar mañana. Así que con un león no. Y la vida de Daniel corría peligro. Sabe que lo que le esperaba era la muerte con los leones. Pero nota lo que hizo Daniel. Esto me impresiona de una forma increíble, porque a través de la Biblia podemos encontrar gente como Noé, como José, como David, Abraham, Salomón, gente que estuvo en un tiempo de crisis. Pero podemos extraer algo de Daniel, y cuando Daniel se da cuenta que el edicto ha sido firmado, lo primero que hace, por eso hay cosas que no hay que dejar de hacer, mis hermanos, aún en medio de la crisis. Y dice la palabra que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, lo primero que hizo
fue que entró en su casa. Aleluya. Él escuchó. Y dice la Biblia que lo primero que hizo fue entrar en su casa. Y te voy a decir una cosa, entró en su casa no porque tenía miedo, o porque le tenía miedo a ellos. No. Él entró en su casa porque había algo que estaba acostumbrado a hacer. Lo que él estaba acostumbrado a hacer era adorar a su propio Dios, a su Dios, al único Dios verdadero. Porque Daniel adoraba al rey de los hebreos. Oh, bendito es el nombre de Dios, que nosotros adoramos al mismo rey de Daniel. Aleluya, al mismo Dios de Daniel. Y dice la palabra que entró en su casa no porque tenía miedo. No, porque si tuviera miedo, no abre las ventanas de su cuarto. Él se da cuenta que lo están vigilando. Lo están espiando. Estos hombres tienen espías. Y lo están viendo. ¿Por qué lo encontraron adorando a su Dios? El castigo era por haberlo encontrado adorando a su Dios. Entonces Daniel va caminando hacia su trabajo. Y cuando se da cuenta que el edicto ha sido firmado, se regresa y dice, bueno, yo estoy puesto y he aprendido, como dice el Salmo 34:1, en todo tiempo adorar al Señor. Y se regresa, abre su casa y como sabe que lo están espiando, abre las ventanas de su cuarto. Dice ahí la Biblia, abre las ventanas de su cámara. La cámara era el cuarto. Y la abrió con diferentes propósitos. Número uno, estaba acostumbrado a hacerlo. Número uno, estaba acostumbrado a hacerlo. Número dos, doble propósito, lo iban a escuchar lo que él iba a decir. Y ustedes se imaginan, dice la palabra que entró en su casa, abrió las ventanas de su cuarto. Y lo que me impresiona es que Daniel tenía un altar 3 veces al día. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra de Dios que abrió la ventana de su cuarto y se arrodillaba delante de su Dios 3 veces al día. Amén. Y oraba. Y lo primero que hacía era darle gracias a Dios. Aleluya. A veces en medio de la crisis, Aleluya. nosotros lo que hacemos es quejarnos delante de Dios y a veces hasta echarle la culpa a Dios. Señor, ayúdanos. Está bien, hay que pedir la ayuda, porque dice la Biblia, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Y yo soy uno de los que creo que Dios todavía tiene en su mano las cosas. Amén. Y todavía no se le ha escapado nada de sus manos. Y está escrito en la palabra que un día vendrá el fin, pero antes que el fin venga, Cristo habrá venido por su pueblo. Aleluya, bendito es el nombre de Dios. Dice la palabra que abrió las ventanas, se arrodilló como lo solía hacer, pero dice que se arrodilló porque estaba acostumbrado a hacerlo 3 veces al día. Y lo primero que hizo fue dar gracias delante de su Dios. Oh, queridos hermanos, hay una lección tremenda en esta mañana. Porque lo primero que tenemos que hacer, la primera reacción en nuestras vidas como pueblo de Dios, y aunque estemos sufriendo, y aunque hay gente que se está muriendo, y lamentamos profundamente porque no queremos que nadie perezca, no queremos que a nadie le llegue este virus. Es más, estamos orando todos los días a las 7:00 de la tarde. Por los necesitados, por el huérfano, por el que está en la calle, por el desamparado. Hermano, estamos orando de una forma increíble por los médicos, los enfermeros y la gente que rescata vidas. Estamos orando y nos unimos al aplauso del mundo por ellos. ¿Saben por qué? Porque exponen sus vidas para ayudar a otros. Y quizás no les está importando el dinero, lo que quieren es ayudar. Yo personalmente oro por ellos, porque tengo familia y tengo conocidos, y aunque no tuviera, oramos por ellos para que Dios los bendiga, mis hermanos. Aleluya. Porque están haciendo una labor tremenda. Amén. Pero dice la palabra del Señor que Daniel se inclinó al Señor, le dio gracias a Dios, y dice la palabra que él estaba acostumbrado a hacerlo. En otras palabras, te voy a decir algo para resumirlo en 5 palabras. Daniel tenía un altar familiar. Ahora, yo no sé, ni lo dice aquí en este momento, ni se menciona si Daniel tenía una esposa
si Daniel tenía hijos. Pero nota, mi hermano, que el altar familiar puede ser de una persona, puede ser de dos, puede ser de tres. La gente que está en tu casa puede hacer esto. Y dice la Biblia que Daniel hacía esto 3 veces al día. ¿Estaba o no estaba en crisis? Porque Daniel estaba acostumbrado a hacerlo. Quiero decirte algo en el nombre del Señor esta mañana, en el nombre de Jesús. Quiero decirte algo, pueblo que me escucha. Este es el momento. Este es el momento. Si hemos reaccionado de alguna manera negativa, si hemos sido negligentes a las sugerencias de las autoridades, o si estamos acatando las sugerencias. En algunos países ya no son sugerencias, hay gente que no puede salir de su hogar. Pero de igual manera, pueblo de Dios, yo quiero instarte en esta mañana y decirte que este es el momento, no porque nos tengan encerrados, no. Este es el momento. La iglesia no está limitada en 4 paredes. Mucha gente nos escucha y nos ve en este momento en diferentes lugares, en su casa. Y este es el día del Señor. Aleluya. No porque tengamos que abrir aquí las puertas de la iglesia, no. Este es el día del Señor porque tú ahí en tu casa, aunque estés solo, aunque sean 2, pueden adorar a Dios. Amén. Pueden dar gloria al Señor. Amén. Este es el momento, iglesia. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 19. Dice que hay libertad. Y esta libertad no está limitada. Esta libertad no está en 4 paredes. Me he sorprendido la habilidad, la inteligencia y lo maravilloso que hay en muchas personas en hacer su trabajo como ministros, ministrando a través del internet, ministrando por los medios que sean necesarios, radio, televisión, lo que sea. No estamos juntos en masa, pero me sorprende que hay gente que aún en la calle se para y glorifica al Señor, levanta un altar y dice: estamos orando. Amén. He visto gente aún en los supermercados predicando la palabra de Dios. Es algo increíble, mis hermanos, porque la libertad, dice Hebreos, que hay libertad para entrar en el lugar santísimo. Y el lugar santísimo no está ahora en 4 paredes. Estuvo en el tiempo del pueblo de Israel en un lugar llamado lugar santísimo, donde venía la presencia de Dios de vez en cuando, y Dios hablaba con el siervo que había escogido en ese momento. Pero a partir de que Cristo vino a esta tierra, las cosas cambiaron. El día que Cristo vino, murió y resucitó, dice la Biblia, que ese día que fue crucificado, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y entonces ahora tenemos la libertad para entrar al trono de su gracia. Aleluya. Dice Hebreos capítulo 10, verso 19. La libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Dios. Aleluya. Hermanos queridos, yo tengo fe. Ya llegará el momento en que nos vamos a reunir. Se lo puedo asegurar. Vamos a tener que pagar los abrazos y los besos que no nos hemos dado. Vamos a tener que multiplicarnos. Vamos a tener que, yo no sé qué va a pasar, pero yo me imagino la locura después. Cuando ya pase este tiempo. Llegará el momento. Pero siento, mis hermanos, como dijo el gran adorador de estos tiempos, que ya está con el Señor y que nos dejó una tremenda lección. Antes de morir, estaba viendo la gloria de Dios. Me refiero al gran cantante y autor de muchos versos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Me refiero a Julio Melgar. Dice Julio en sus canciones: aunque pase el tiempo. Oh, qué belleza, aunque pase el tiempo. Y me encanta la frase cuando él dice después: hoy nuestra fe se vuelve a encender. ¿Qué es lo que te quiero decir, iglesia y pueblo de Dios? Que ahora, en medio de la crisis, nosotros tenemos que volver a encender la fe, para que cuando nos reunamos, esto sea una explosión de bendición para nosotros y para todo aquel que venga y escuche la palabra de Dios. Decía Julio Melgar en esa canción: hoy nuestra fe se vuelve a encender. Aleluya. Estoy seguro
que el día de hoy se están levantando miles de altares. Dios ha permitido que esto pase, mis hermanos, por alguna razón. No es tiempo de buscar culpables. No es tiempo de pensar de dónde vino la crisis o a quién echarle la culpa. No es tiempo. La iglesia es tiempo, iglesia, es tiempo, pueblo de Dios, que empecemos a levantar lo que se había perdido. Es tiempo que empecemos a practicar lo que se ha dejado de practicar. Es tiempo que el matrimonio se levante temprano a orar. Es tiempo que el matrimonio se agarre de la mano y adore y glorifique al Señor. Es tiempo que los niños empiecen a memorizar la palabra de Dios. Es tiempo que la familia fije una hora, por lo menos una vez a la semana, para levantar un altar juntos al Señor. Aleluya. Aleluya. Bien, queridos hermanos, es tiempo para que la familia se reúna y adore al Rey de Reyes, aleluya, y Señor de Señores. Es tiempo de reconstruir, porque el altar no está destruido. El altar no está destruido. El altar familiar se ha dejado de hacer. La familia se ha desunido. Hemos caminado demasiado rápido en el ambiente. Hemos hecho muchas cosas apresuradas. Pero es tiempo de reconstruir el altar. Hubo gente, profetas, que tuvieron que reconstruir muros. Tuvieron que reconstruir la adoración. Ahora vienen a mi mente muchos personajes de la Biblia que Dios los llamó para reconstruir muros, para edificar un templo. Pero ahora, en este tiempo, iglesia del 2020, es tiempo de reconstruir el altar de Dios en el hogar y dentro de la iglesia. Es tiempo, mis hermanos, de hacerlo si no se ha hecho. Así que yo les invito en esta mañana que levantemos un altar en esta hora. Yo voy a clamar por las necesidades. Vamos a clamar una vez más. Y a esta hora del día, la gente está unida. Y quizás van a seguir viendo este mensaje, esta reflexión. Pero mis hermanos, iglesia de Dios en Katy, iglesia de Dios en cualquier lugar, iglesia de Cristo, pueblo lavado con la sangre de Cristo, es tiempo que renovemos, es tiempo que reconstruyamos el altar. Nada de lo que hagamos va a tener mayor honra que lo que hagamos ahora. Hoy, mis hermanos, es tiempo de glorificar al Señor juntos. Les envío un abrazo con todo el corazón. Y sepan que estamos orando todos los días. No solamente en la cadena de oración a las 7 de la tarde. Estamos orando en la mañana y por la tarde. Pero especialmente los miércoles, los viernes y los domingos, la iglesia de Katy, estamos unidos a través de la red, adorando y glorificando el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración esta mañana. Si ustedes quieren unirse, únanse. Pueblo de Dios, todos los que nos escuchan, familias de la iglesia, únanse en esta mañana. Mi buen Dios y Padre Celestial que estás en gloria. Oh, bendito Dios, en esta mañana, Padre, hemos levantado adoración, Señor. Este es el día, Padre, que tú hiciste para que te adoráramos como iglesia. Señor, esta mañana no está tu pueblo aquí reunido, y tú lo sabes. Estamos en diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes naciones. Pero yo quiero clamar en esta mañana especialmente por aquellos que ya están siendo infectados, aquellos que han sido ya infectados. Incluso, Señor, te quiero pedir por aquellos padres, aquellas familias que han tenido un ser que ha tenido que partir de este mundo a causa del virus, a causa de la enfermedad. Quiero, Señor, pedirte que le des consuelo, que tu Espíritu Santo, Señor, dé consuelo a sus vidas. Como seres humanos no podemos hacer muchas cosas, pero hemos confiado en ti, Señor, y a través de la vida que nos has dado, Señor, hemos visto tu gloria. Nos has sacado de diferentes crisis, de diferentes situaciones.
Y hasta aquí, Señor, tu palabra ha dicho todo lo que se va a cumplir. Hemos visto tu gloria, hemos visto cómo nos has librado de la misma muerte, Padre. Y así, Señor, queremos expandir esta fe, Señor, al mundo entero. Que el mundo sepa que hay un Dios en el cual podemos confiar. Que el mundo sepa que hay un Dios que podemos adorar en tiempos buenos y en tiempos malos. Tu palabra dice, Señor, que vendrán tiempos difíciles en esta tierra. Pero también tú dijiste, Jesús, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, Señor. Oh, grande es tu nombre, Padre. Aunque pase el tiempo, oh, bendito Dios, aunque la tierra no dé su fruto, aún, Señor, en medio de la crisis, Padre, oh, Señor, queremos adorarte, porque hemos conocido un Dios personal, un Dios que consuela, que bendice. Señor, quiero pedirte por las familias, Padre, que están reunidas en esta mañana. Protégelos, guárdalos, Dios Todopoderoso. Bendice a nuestras familias que están en diferentes países. Bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros padres. Bendice, Señor, a aquellos que están al frente, Padre, en la medicina, enfermeros, médicos, Padre eterno. Ayúdanos, Padre. Oh, bendito Dios, ten misericordia de todos ellos, Señor. Padre eterno de la gloria, en esta mañana quiero pedirte por el desamparado. Oh, Señor, el huérfano, la viuda. Quiero pedirte, Señor, por aquellos, Padre, que quizás les ha faltado su fe, Señor. Quizás, Dios mío, en estos tiempos duros, su fe ha caído, Señor. Pero quiero que los bendigas, Padre. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, a estar firmes. Aquellos que predicamos tu palabra, aquellos que oramos, aquellos que ministramos, Señor. Que podamos ser un buen ejemplo, podamos ser buenos líderes, buenos ministros. Ahora es el tiempo, Señor, en que nuestra fe está siendo probada, Padre. Señor mío, te pido, Señor, que tu voluntad eterna, que tu misericordia grande, que tu amor infinito, Padre, sea manifestado en medio de la crisis, en medio de la situación. Estoy seguro, Señor, con toda mi alma, que tú estás viendo, Padre Santo, todo lo que está aconteciendo. Pero a través de todo esto, Padre, reconozco, Señor, que hay cosas que hemos dejado de hacer y que tú quieres que retomemos. Tú quieres que la familia se una. Tú quieres que haya un altar, Señor, en todo tiempo. Padre, te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, para la gloria de tu nombre. Amén y amén.